Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en un pueblecito precioso, no muy lejos de la capital de nuestra provincia, que es Alicante, y muchos nos lo habéis pedido. Por fin estamos aquí. Bienvenidos al precioso pueblo de Busot. Vamos a descubrirlo juntos. Empezamos nuestro vídeo justo al lado de un colegio público. Este edificio de aquí es el Colegio Público de Busot. Por cierto, hay muchos niños aquí en este pueblo, así que es perfecto para venir a vivir en familia. Aquí tenemos algunas líneas de autobús también hacia Muchamel, hacia el Campello, que os lo contaré un poquito más adelante. Qué líneas hay, qué tipo de transporte hay por aquí. Y aquí es donde para justo el bus escolar para el colegio. Mira, tienen su patio con algo de sombrita natural de los árboles y la zona para correr. No es mucho, pero para los niños que hay aquí en el pueblo es más que suficiente. Hay un mural muy bonito justo aquí en el colegio que indica cómo es Busot, belleza interior. Mira todo lo que se puede hacer aquí, por lo que mucha gente viene aquí también, aunque no sean residentes de este pueblo. Y desde aquí vamos a empezar hoy nuestro recorrido. Lo primero que os queremos comentar es obviamente dónde nos estamos encontrando. Estamos en la provincia de Alicante, a 19 kilómetros de Alicante como tal. Y os voy a poner aquí un mapita para que veáis cómo se ubica en España y en la provincia de Alicante, para que podáis planificar si es un lugar o no adecuado para vosotros. Desde aquí hay increíbles vistas. Justo ahí enfrente, a lo lejos, está Alicante, aunque son solo 19 kilómetros, pero aún así está bastante cerca con el coche. Y con estas increíbles vistas y naturaleza, muchos querrían venir aquí. Ahora mismo Busot tiene más o menos unos 3.000 habitantes. Puede ser que un poquito menos, pero hay muchísimas familias con niños. El colegio está lleno, con eso ya os lo decimos todo. Acabamos de ver que hay uno de los bancos justo aquí abajo, una caja rural, y vamos a subir por la escalerita hacia una de las calles principales, donde se encuentran también diferentes restaurantes y negocios. A nuestra izquierda hay uno de los restaurantes barra bar, barra cafetería, El Paseo, y aquí es donde de primera hora de la mañana ya podéis ver diferentes trabajadores que vienen a esta zona antes del trabajo. Mirad el menú diario: ensalada, primer plato, segundo plato, bebida, postre y café, 9 euros. Si queréis sentaros en la terraza es 1 euro más por desplazamiento. Así que aún así, teniendo en cuenta que el menú en nuestra zona cerca de la playa, del mar, son 14, 18, 20, 25, 28 euros, este precio está genial. A nuestra derecha se ve la fábrica de las almendras, frutos secos, Sirvent, que es justo esta de aquí. Aquí es donde trabajan también muchas personas que viven en Busot mismo. Realmente este pueblo a nosotros nos ha sorprendido porque es bastante pequeñito, pero tiene todos los servicios como tal. Es un pueblo de origen musulmán, he de decir, por eso también veis aquí moros y cristianos. Es muy popular en esta zona. Y aquí también se sitúa, al final lo veremos seguramente, un castillo árabe, o lo que queda de él, mejor dicho. Hay antiguas minas, pozos y cimas. Esa zona realmente está genial tanto para vivir como para venir a descubrirlo. Aquí vemos muchas indicaciones de dónde está qué cosa. Mirad: iglesia, ayuntamiento, casa de cultura y consultorio médico. Todo está en la misma dirección y nosotros vamos ahí también. Otro restaurante barecito. Aquí el menú 10 euros cuesta. Está bastante bien. Primer plato, segundo plato, bebida, postre y café. Postre y café. 10 euritos cuesta un menú. Aquí por algún motivo no hay casi nadie, mientras que el primer bar está llenísimo.
aquí está vacío. Tal vez acaban de abrir ahora mismo. Justo al ladito tenemos el servicio de limpieza viaria de las calles del municipio de Busot, del pueblecito de Busot. Vaya. Y empiezan las pequeñas callecitas. De vez en cuando se puede escuchar algún coche pasar por ahí, algún vecino, sobre todo los jubilados que ya no trabajan, no tienen ese horario, pues salen a pasear, a visitar a sus amigos, amigas, a pasear con sus animalitos. Y por lo general no se escuchan, no se ven los niños porque están en el colegio. Porque muchas veces nos preguntáis, ¿por qué no se ven niños? Es que no hay niños. Aquí sí los hay, pero tened en cuenta, cuando es un día laboral, los niños están en el colegio. Al igual que nosotros salimos a grabar, a enseñároslo, los demás están haciendo sus trabajos o están en el cole. Así que no es que no haya niños, sino que todos están en el colegio. Hay muchas cuestas en este pueblo, esto sí, hay que tenerlo en cuenta. Para nosotros no es tan complicado y estamos acostumbrados a andar para arriba, para abajo, enseñando diferentes zonas, barrios, ciudades y pueblos. Pero para las que no están tan acostumbrados, las cuestas pueden ser un inconveniente a principio. Aquí tenemos un autoservicio Morant, eso es un pequeño supermercado aquí local, tienen helados artesanos, tienen bebida, comida, picoteo, pan, cositas así, en este mini supermercado. Lo que me encanta, y no es el primero que veo ya, son diferentes murales en este pueblo. Por ejemplo, este de aquí, como antiguamente era el pueblo, lo que hacían los niños, la gente que salía a los balcones a disfrutar, viendo la vida pasar, hacían sus cestas, bolsos de este tipo para ir a la compra, para ir al supermercado, a la panadería, para ir al huerto, digamos, a recoger todo lo que han cultivado y mucho más. Lo que sí es cierto es que es súper limpio, es extremadamente limpio, miradlo. Es precioso y con vistas a la montaña increíbles. La tranquilidad de este pueblo obviamente es casi cautivadora viniendo de una ciudad y municipio más ruidoso. Muchas casas aquí están decoradas con murales, con algo pintado, muy limpias, con flores, plantas a la entrada. Aquí nos encontramos incluso una casa rural, un alojamiento rural para todos aquellos que vienen al pueblo a descansar, quieren pasear por los senderos, que aquí hay varios además, junto con los miradores y parques naturales. Por lo tanto, está muy bien también para desconectar. Enfrente nuestra ya podemos ver los restos del castillo árabe y es hacia allá, hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo. Mientras estamos andando por el pueblo, podéis ver que hay varias viviendas que se han comprado o directamente de los dueños anteriores y ahora mismo se están rehabilitando porque muchas de ellas están muy bien cuidadas. Otro supermercado, esta vez es una marca muy conocida, Supermercados Udaco, junto con Tabacos. Mirad, se llama El Estanque. Y ahí hay frutita, verdura y muchas cosas más necesarias para vivir y comer en un pueblo. Mirad, aquí incluso casas que se venden. Aquí el piso que se vende y arriba otro piso que se está vendiendo también. Realmente, ahora mismo, como hemos comentado, hay aquí 3.000 y algo habitantes. Es difícil decirlo porque no hay datos oficiales ahora mismo para 2023, pero para 2022 sí eran 3.191 habitantes en esta zona. 66,3% son españoles y 33,7% son extranjeros. Hay aquí todavía muchos rusos, hay ingleses, franceses, italianos, hemos llegado a escuchar también. Así que es un poquito una mezcla de nacionalidades, 66 y casi 34%. Ahí está la diferencia. Más o menos como en cualquier otro pueblo aquí de la zona, es bastante habitual que hayan extranjeros. Aquí está la información de Busot. Me imagino que es para que la gente se informe qué es lo que va a pasar, qué tipo de acontecimientos próximos va a haber. Hay una máquina expendedora por ahí al final, pero está cerrado.
Y fijaros que son las 11 de la mañana y está cerrado. Puede ser que algunos días sueltos no va a abrir como tal. Vamos a contaros qué es lo que hay en este pueblo. Lo primero que tenemos son barecitos. Está el Museo Casa Estudio de Enrique Lledó, que es este de aquí. Hay varios museos aquí que los vamos a ir viendo. Aquí incluso se puede con el código QR escanear y saber un poquito más sobre este museo. El Ayuntamiento de Busot, por ejemplo, está aquí también. Este es el Departamento de Urbanismo. Hay aquí varios edificios del ayuntamiento como tal. Y son de lunes a viernes de 10 a 2. El horario de trabajo. 10 a 2, qué maravilla. 4 horitas de trabajo como tal. Hay barecitos, ya los hemos visto. Aquí enfrente también tenemos alguno. Un hotel boutique que es este de aquí a nuestra izquierda. Y también tenemos numerosas plazas para descansar como esta. Mirad qué maravilla. Esto es una auténtica preciosidad. Justo ahí está la iglesia, las letras grandes de Busot. Nos choca lo limpito, lo cuidado que está todo. De verdad, es una auténtica maravilla. Y obviamente el edificio del ayuntamiento está a nuestra derecha. Justo enfrente de este de aquí, Hotel Boutique. Que por cierto, hay algunas personas ya que hemos visto que estaban saliendo de aquí. Así que el turismo rural, al parecer, sigue funcionando bastante bien. Un cajero automático está por aquí. Algunas calles que llevan a otras zonas del pueblo. Y mirad, este es el ayuntamiento, el edificio principal. Incluso tienen un elevador especial para la gente en silla de ruedas con movilidad reducida. Ya que son escalones, es un edificio antiguo, pues para subir más fácilmente tienen este elevador incorporado. Muy, muy bien por su parte. También hay otro museo justo aquí de música étnica, muy interesante por cierto. Y hay mapitas para enseñaros dónde estamos ubicados, dónde está ubicado cualquier punto de interés. Y las cuevas del Canelobre, por cierto, están aquí también cerquita. Unas cuevas increíbles, una zona súper mega turística en la montaña de enfrente. Tenemos un vídeo de ello en nuestro canal de vlogs, si no me equivoco. Os lo voy a dejar enlazado aquí debajo en la descripción y en el comentario debajo del vídeo. Mientras tanto, seguimos viendo la bonita iglesia que la tenemos justo aquí enfrente nuestra. Ahí se celebran misas. Cualquier otro tipo de celebración religiosa también está aquí mismo. Es disponible para todos los que viven en este pueblo y los que lo visitan. Así que para todos aquellos para los que la religión es parte importante de vuestra vida, tenéis una iglesia a vuestra disposición. Justo enfrente tenemos la información turística, el Museo de la Música Étnica y muchas más cositas interesantes e importantes. Enfrente del Museo de la Música Étnica nos vamos a encontrar con la compañía que trae aguas a esta zona, que es justo esta de aquí. Es esta compañía la que os va a cobrar el recibo mensual del agua que vayáis a consumir en esta zona. Aparte de ello, hay una farmacia que la veremos aquí, está justo a nuestra izquierda al salir de esta callecita. Hay supermercados, casa de cultura, casa rural, centro de salud, centro de especialidades, boutique hotel que lo acabamos de ver, la compañía de aguas también. Mirad qué preciosidad. Otro mural increíble. Me encanta, mirad. Qué bonito. Es como si fuera de verdad. Es que es tan realista Villa de Busot. Es precioso. Es como era antiguamente. La gente salía a las ventanas a hablar, a coser, a leer para que haya más luz natural. Es muy, muy bonito. Ahí es donde está la farmacia, por cierto. Y desde aquí vamos a volver un poquito hacia atrás, hacia la iglesia. Y cogeremos el caminito entre la iglesia y la compañía de aguas. Un pequeño caminito que nos va a llevar hacia la cima, hacia el castillo de Busot. Vamos a rodear el pueblo por la parte de atrás. Y mientras tanto sigo contando. También tenemos el colegio público que hemos visto, las paradas de autobús, estos autobús que no va por el pueblo porque ya veis que las calles como son, hay algunas con escalones, algunas calles bastante estrechitas, pero es un autobús que os conecta con Muchamel o con el Campello.
Obviamente no es un autobús que va cada 15 minutos, cada 20 minutos, no, pero es horario suficiente como para poder desplazaros, por ejemplo, incluso para ir a trabajar por la mañana y volver por la tarde, para cuando los niños salgan del colegio, volver directamente a casa. Así que autobús conectando estos grandes municipios con Busot sí que existe. Y obviamente si tenéis el coche o si queréis tener el coche, moveros por aquí no va a suponer ningún problema porque Alicante también está bastante cerquita. Y mirad qué vistas, aire puro, increíble. Esta zona es increíble si lo que buscáis es lugar rural 100%, con gallinas, con perros ladrando, con pollitos por ahí, con cabras, con una zona típica, ¿no? Rural donde los haya. Hemos visto también que está la fábrica de almendros y frutos secos. Una inmobiliaria existe aquí también, la veremos seguramente. Varios museos, el castillo, que es el que está ahí justo. Y enfrente nuestra tenemos el cementerio de Busot, ¿vale? Obviamente no vamos a entrar ahí por respeto, no vamos a ir, pero está justo aquí. Nosotros lo vamos a rodear por nuestra derecha porque es así como va el pueblo y ahí es donde estará la Casa de Cultura y el Centro de Salud. Y mientras tanto os voy a estar contando cuánto cuesta aquí comprar una casa o si hay algo para alquiler y qué precios tiene. Para comprar hemos visto muchas propiedades sorprendentemente en Busot, 220 en total, y lo más barato que hemos encontrado es 81.700 euros. Seguramente no es tan barato como muchos esperan, por el mero hecho de que está a 19 kilómetros tan solo de Alicante, está bastante cerquita. Tienen todos los servicios ahí enfrente, incluso mirad, hay un cargador de Iberdrola para coches eléctricos. Es que lo tiene todo, este pueblo lo tiene absolutamente todo. Por eso el precio creo que no es tan barato como muchos se esperaban. 81.700 euros, una casa, eso es una casa del banco y es una casa ocupada, ojo, 3 habitaciones y 85 metros cuadrados. Solo del banco y es solo en efectivo, no se permite financiar, hipotecar una casa que tiene ocupas y es del banco. Solo en efectivo se paga. Desde 95.000 euros tenemos un piso de 4 habitaciones, grandecito, 104 metros cuadrados. Mirad, ahí estamos escuchando incluso cabras, fijaros lo que os decía. Una zona rural, mirad, pastando las cabritas con sus sonajeros. Es que esto es lo que se escucha, mirad. Y desde aquí ya vamos a ir hacia el pueblo de vuelta. Y seguimos con casa de 2 dormitorios, 103 metros cuadrados, 99.000 euros, ¿vale? Y una casa de 5 dormitorios, 262 metros cuadrados, 145.000 euros. Aquí se nota la diferencia ya, sí, obviamente casas más grandes valen mucho más barato que sería en Alicante o en cualquier otra zona costera. Eso sí que es cierto. Pero no es tan barato como 10, 20, 30, 40, 50.000 euros. No. Ahí enfrente tenemos lo que es el Centro de Salud de Busot. Tenemos una plaza gigantesca para que los niños jueguen con columpios nuevecitos. Además, aquí también tenemos el centro de tercera edad para jubilados. Tenemos más especialidades médicas, que hay varias, hay de todo, traumatólogo, incluso centro de cirugía ambulatoria. Hay muchísimas cositas por aquí, la verdad, nos ha sorprendido un montón. Y enfrente tenemos otro bar de Busot, como no, junto con la zona de restaurante para comer de menú. Mirad, consultorio y la zona de especialidades también está ahí, junto con la Casa de Cultura y la casa como si fuera un hogar para jubilados, que es este edificio más marroncito. Increíble, absolutamente increíble. ¿Cuántos servicios hay en esta zona? Vamos a ir con los alquileres. Para alquilar he encontrado solo 5 propiedades, pero realmente no son para nada baratos. Muy sorprendente, pero no lo son.
desde 500 euros al mes, es más barato que encontré, y es un estudio, ¿de acuerdo? Es un estudio, 46 metros cuadrados. Después una casa independiente, ¿vale? Una casa de campo, vale 1.400 euros al mes, 3 habitaciones, 140 metros cuadrados. En algunas zonas sí que puede ser más barato, digamos que, por ejemplo, centro de Alicante, una villa o una casa aquí en nuestra zona más turística, obviamente sale más barato en Busot. Mirad, justo una agencia inmobiliaria por aquí. Y también tenemos una casa de 4 habitaciones, 320 metros cuadrados. Y esta ya vale 2.800 euros al mes. Es que no es para nada barato. Y realmente lo que nosotros vemos es que, como a muchos les puede parecer, no es barato, pero mucha gente ya se va moviendo desde las grandes ciudades a pueblecitos así, que es que están a 10, 20, 30 kilómetros como mucho de los municipios grandes o de las capitales de la provincia, como es el caso de Alicante. Y mucha gente se está mudando porque buscan tranquilidad, están hartos de este ajetreo, del estrés que se supone vivir en una ciudad, y pueblos así están muy pero que muy cotizados. Por lo tanto, puede ser que incluso estos inmuebles, estas casas, pisos, villas, pueden desaparecer muy pronto y no habrá ni esto. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Mirad qué murallas tan preciosas nos acompañan hasta la cima del castillo de Busot. Vamos a subir ahí porque obviamente desde el castillo son las mejores vistas que podemos obtener de este precioso pueblo de Busot, para poder ver realmente cuánto alberga, cómo es de tamaño, un poco como si fuera un plan del pueblo, para que tengáis una mejor idea de cómo es realmente y cómo se ve a lo lejos. Mirad, aquí ya podemos ver las primeras vistas. A un lado están muchos edificios del ayuntamiento, del centro de salud, casa de cultura, hogar de pensionista, parques infantiles. Después, un poco más hacia arriba, sigue todo el pueblo, como lo veis. Y lo que no se ve, un poquito la parte de detrás también, por donde hemos venido nosotros. Y esta es la entrada al castillo de Busot. Se está reformando ahora también, así que no vamos a ir allá adentro, pero las vistas sí que las vamos a ver. Justo así es como se ve todo el pueblo prácticamente entero, que es Busot. Así es Busot, el increíble pueblo aquí en la montaña a prácticamente escasos kilómetros de Alicante. Increíble lugar. Hemos hablado con los vecinos de esta zona y dicen que vivir aquí es súper tranquilo, que están muy tranquilos con que nadie va a venir que ellos no conozcan, no hay delincuencia como tal, y les gustaría que así se quedara. Así que la gente que decide venir aquí a vivir, obviamente siempre es bienvenida, siempre y cuando respeten cómo es la vida en este precioso pueblo. Hemos visto que hay farmacias, bancos, cajeros, barecitos, restaurantes, hotel, un alojamiento rural, consultorio médico entero, otro consultorio para especialidades como tal, casa de tercera edad, casa de cultura, parques infantiles, lugares increíbles para pasear, aseos, colegio. Es que hay absolutamente de todo y más en este pequeño pero potente pueblo en la provincia de Alicante. Obviamente aquí no hay despoblamiento, no hay ese riesgo. ¿Por qué? Porque tiene todos los servicios necesarios y la gente, los que vienen aquí a vivir, buscan tranquilidad y a la par estar cerquita con el coche o con transporte público de cualquier otro municipio un poco más grandecito cercano. Y Alicante está a menos de media hora, bastante menos de media hora de aquí. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Sé que algunos de vosotros lo habéis esperado muchísimo. Gracias por vuestra paciencia. Suscribiros si todavía no lo están, porque esto ayuda a YouTube a saber que nuestros vídeos son interesantes y así los promueve todavía entre más gente en esta red gigante que es YouTube.
Gracias por acompañarnos en este agradable paseo hoy por la mañana. Y nosotros nos vemos ya en un nuevo vídeo aquí en el canal. Nos quedan todavía muchísimos más pueblos por descubrir, más zonas interesantes que ver, sobre todo para todos aquellos de vosotros que queréis emigrar a España o que tal vez ya vivís aquí pero buscáis otro lugar para empezar vuestra nueva vida. Nos vemos. Adiós.